Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Génesis capítulo 7. El título es Ventana del Arca. Cuando se va a construir una casa siempre se piensa hacer ventanas y por estética lo hacemos en los lados laterales o frente de la casa. Pero nunca se nos ocurre hacer una ventana en el techo. En el capítulo 7 vemos que Dios manda a Noé a construir un arca, la cual era inmensamente grande, gigante. Entonces Dios le dice que construya una ventana, pero en el techo. ¿Con qué condición? Con el propósito de que esa ventana le llegue la luz y que los ojos de Noé nunca se vayan a apartar de los ojos de Dios. Nosotros en nuestra vida también hacemos las casas físicas, pero construimos las casas y las ventanas a los lados, al frente, pero nunca en un techo ni en una parte donde podamos levantar nuestra mirada y ver esa ventana que entra luz, que entra de pronto, se puede distraer o algo. El propósito de la ventana del arca era para que esa mirada de Noé no, no estuviera desesperado, porque sabemos que la situación que iba a vivir allá adentro, aunque Dios estaba con él, pero la situación, la convivencia, los animales de pronto podrían haberlo estresado y tener esa gran responsabilidad de estar viendo para todos lados y esa necesidad de ver todo lo que estaba sucediendo afuera podría causarle algún daño, algún estrés, alguna ansiedad a Noé. El propósito de esa ventana era que Dios no se olvidara de él, y pudiera tener la mirada en sus ojos. Al construir el arca era un medio de salvación para esas personas que estaban haciendo todo lo indebido, todo lo desagradable delante de Dios. Dios ya les había advertido por medio de Noé que iba a haber una inundación. Les había dicho por medio de Noé que el tiempo de su misericordia se iba a acabar. Entonces él predicó, anunció de mil maneras, les hacía entender de que los tiempos finales estaban cerca y de que aquel que entraría en el arca, esa era la única manera de salvación. En este momento, nuestra vida sucede lo mismo. Estamos viviendo en un mundo cruel, un mundo desagradable, en un mundo que hay mucho caos de diferentes maneras, con los animales, con las personas, con padres e hijos, hay matanzas, la misma naturaleza se destruye, pero es por la misma mano del ser humano.
en ese momento Dios, creando el arca, mm, mandándole a Noé que construyera esa arca, era para destruir lo que él un día había construido. Pero él estaba cansado, Dios estaba cansado ya de ver tanta injusticia y venía a hacer justicia. Entonces, en nuestra vida también sucede lo mismo. Muchas veces nosotros estamos en medio de paredes, unas 4 paredes llenas de oscuridad, llenas de problemas, de necesidades, de cosas desagradables que nos llevan a tener malos pensamientos, nos llevan a hacer cosas, nuestros pensamientos son de suicidio, de desesperación, de malas decisiones, de rabia, de todos los sentimientos malos que se nos ocurre, porque no hay esa ventana en nuestra vida, esa ventana donde nuestros ojos lo podemos ver y tener nuestra mirada hacia Dios. Dios es la única esperanza, en Dios es la única esperanza que tenemos a través de esa ventana. El arca física fue esa ventana construida con ese propósito de que se mirara, que Noé pusiera la mirada dentro, los ojos puestos en Jesús para que toda tormenta que sucediera dentro o fuera, entonces no le afectara en su vida. Nuestra vida también es llena de caos, pero lastimosamente eh, muchos hay personas que esa ventana no está en la vida. Esa ventana es Jesucristo. Esa ventana es donde Dios nos llama a tener nuestra mirada puesta en Él. Esa, la semejanza del arca y de Jesucristo es la misma que en esta vida, en este momento, en este mundo, en este siglo estamos viviendo. Por lo tanto, deberíamos aceptar ver esa ventana en nuestra vida. Noé, aunque fue un hombre justo, obediente como ser humano, de pronto sentía angustia, pero sus ojos siempre estuvieron puestos en esa ventana. La ventana que sucede, la ventana que debería estar en nuestra vida es una oportunidad. Veamos qué nos dice el versículo 1 del capítulo 7 de Génesis. Después el Señor le dijo a Noé, entra en toda tu familia al arca porque he visto que en esta generación tú eres el único hombre justo. Esa ventana fue la oportunidad, es una oportunidad de que nosotros tengamos ante Dios. Dios nos ha dado muchas oportunidades. Tal vez como seres humanos ya esta sea la última, de que nosotros fijemos nuestra mirada en Dios. Es la oportunidad de reconocer cómo estamos viviendo nuestra vida, arrepentirnos, no volverlo a hacer. Esa puede ser la oportunidad que Dios tenga la misericordia, porque Él ya viene a hacer su justicia y de pronto no sabemos cuánto tiempo va a durar. Noé predicó, enseñó, construyó el arca durante 120 días. No sabemos qué relación de tiempo tuvo eso, si fueron años, si fueron días, meses, no sabemos. En nuestro tiempo actual no sabemos cuándo va a ser esa última oportunidad de estar dentro del arca. Y aquí dice en el versículo 1, entren tú y tu familia. A Noé lo invitaba a él, a sus 3 hijos y a sus 3 esposas
a cada una de las esposas de sus hijos, algunos animales para que continuara sobreviviendo y asimismo en una nueva generación pudieran la obediencia para mirar hacia el cielo. Esta, después de una oportunidad también debemos hacer lo que Dios quiere, lo que Dios manda, y tendremos una salvación eterna. Recordemos que en estos tiempos finales es para que nos arrepintamos y obedezcamos a lo que Dios está haciendo. Mm, ¿Cómo lo podemos hacer? Discipulando, enseñando, preservando la palabra, porque en las escrituras dice que la palabra se está escaseando y un día vamos a tener sed, pero sed de oír la palabra, pero ya no la encontraremos. Ya no habrá quien nos predique, ya no habrá quien haga las cosas como Dios quiere mandarnos. Entonces ahí es el lugar donde nosotros quedaremos fuera de esa arca. Noé predicó 120 años. No sabemos cuánto nos queda a nosotros. El versículo 16 nos dice, ay, el versículo 16 nos dice, todos estos que entraron, macho y hembra de toda especie, lo hicieron tal como Dios ordenó. Después el Señor cerró la puerta. La oportunidad y la obediencia que debemos tener cada uno de nosotros es eso, tener la mirada puesta solamente en Cristo Jesús. La oportunidad que nos da hoy es esa ventana que es Cristo, que nos invita a tener una nueva vida. Nosotros debemos predicar, anunciar las buenas nuevas, y no seremos únicamente salvos nosotros, nuestra familia, sino la salvación sería para todo el mundo. Pero lamentablemente va a haber, como en ese tiempo de Noé, que va a haber burlas, va a haber cosas desagradables que no van a creer, van a haber críticas, murmuraciones, van a haber ataques como en ese momento hacia los cristianos. Entonces, en esta vida también, en esta humanidad está sucediendo todo lo mismo. No sabemos cuándo Dios va a cerrar la puerta y Cristo viene a juzgarnos a cada uno de nosotros. Debemos considerar, debemos hacer las cosas bien en estos últimos días. Debemos incitar a nuestra familia a que esa ventana es la única esperanza que tenemos. Sabemos que en nuestra vida va a haber muchas dificultades, hay muchas dificultades, pero lamentablemente nos encerramos. Si nosotros no vemos esa ventana que es de luz y esperanza para nuestra vida, siempre vamos a tener paredes a nuestro alrededor con oscuridad, sin tener ni una salida ni una entrada, y ahí va a haber el caos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros sentimientos. Va a haber malas decisiones, vamos a tener cosas desagradables que no nos va a permitir a tener una vida plena mientras estemos en esta vida física. Estamos en un mundo cruel y desordenado. Es decisión de cada uno que si quiere salvarse o no. La salvación es personal. Nosotros debemos estar intercediendo unos por otros
pero la decisión es personal. El orar unos por otros es que Dios tenga misericordia, y aunque el arca es Jesucristo, y esa luz, la luz, la ventana es la luz, el arca es nuestra vida. Depende de cada uno de nosotros cómo la vayamos a vivir. La luz de la esperanza es cuando tenemos nuestra mirada puesta en la mirada de Jesús. Amén. Este ha sido el mensaje para hoy. Veamos, no dejemos que esa luz se termine, se apague. No dejemos que nuestros ojos se volteen a ver para otro lado, para cosas diferentes a que no sea la mirada puesta en Jesús. Prediquemos la palabra, estudiemos la palabra, lancemos esa palabra a todos aquellos quienes lo necesitan. Hoy en esta vida estamos viviendo dentro de un mundo cruel, un mundo necesitado, pero estamos desordenados. Pero si nosotros estamos con la mirada puesta en la mirada de Jesús, todo va a ser muy diferente. Amén. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo. Somos un ministerio que estamos dedicados a preservar y a conservar su palabra. Y un ministerio de estudio bíblico, un estudio bíblico para poder ver que esa palabra es un medio de salvación, esta palabra que llegará hasta el último rincón de la tierra. Los esperamos en una próxima emisión. Que el Señor los continúe bendiciendo.